Vamos a estudiar otro lugar geométrico, la circunferencia. El contenido de esta sesión lo tenemos en este cuadro. Vamos a iniciar con una definición. La definición de circunferencia como lugar geométrico. Decimos que la circunferencia es el lugar geométrico de los puntos del plano, refiriéndose a estos puntos, cuya distancia a un punto fijo, llamado centro, que está aquí, esta distancia es constante. ¿Sí? El punto fijo se llama centro de la circunferencia y la distancia de los puntos al centro se llama radio de la circunferencia. Vamos a demostrar que la circunferencia cuyo centro está en el punto de coordenadas HK. Tenemos esta circunferencia, su centro está situado en este punto que tiene coordenadas HK. Tiene radio R, ¿sí? Si son esas dos condiciones, se representa con esta ecuación. X menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado igual a r cuadrada. A esta ecuación se le llama forma ordinaria de la circunferencia. Bien, para demostrar que esto es así, vamos a empezar por elegir un punto P de X, un punto cualquiera de la circunferencia, por ejemplo este, y sea C de coordenadas HK el punto donde está situado su centro. Entonces, por definición, este segmento PC es igual a R, que es el radio de la circunferencia. Si aplicamos la definición de distancia entre dos puntos, es decir, entre P y C, sabemos que la distancia de PC, que es R, es la raíz de X menos H al cuadrado más Y menos K al cuadrado. Simplemente noción de distancia. De aplicar esta noción de distancia, si elevamos al cuadrado esta ecuación, obtenemos que R cuadrada es X menos H al cuadrado más Y menos K al cuadrado, que es esta ecuación. Es decir, hemos elegido un punto cualquiera de la circunferencia y hemos visto que ese punto cualquiera satisface esta ecuación. Ahora vamos a ir a estudiar esto al revés. Vamos a suponer que P de X, Y es un punto cualquiera del plano, uno que esté por ejemplo aquí, pero ese punto satisface esta ecuación. Entonces, si el punto satisface la ecuación, R es la raíz de esto. Pero esta expresión es la distancia del punto P al centro de la circunferencia, por definición de distancia. Hemos elegido un punto P cualquiera del plano que satisface la ecuación. La ecuación la ponemos en esta forma, sacando la raíz sencillamente. Y ahora tenemos que esta expresión representa la distancia del punto P al centro de la circunferencia. Como el punto P es arbitrario, se trata de la expresión analítica del lugar geométrico que acabamos de estudiar, la circunferencia. Bien, veremos ahora la forma canónica de la ecuación de la circunferencia. Si el centro está en el origen, h es igual a k y vale 0. En ese caso tengo que x cuadrada más y cuadrada es r cuadrada. Y tengo que esta sería mi circunferencia, con centro en el origen y radio r. A esta ecuación se le llama forma canónica de la ecuación de la circunferencia. Observa que la circunferencia queda definida de manera única si se conocen las coordenadas del centro y la longitud del radio. Vamos a ver ahora algunos ejemplos de cómo calcular las ecuaciones de circunferencia según las condiciones que nos den. En el primer ejemplo nos piden hallar la ecuación de una circunferencia cuyo centro está en el punto donde se cruzan estas dos rectas y además tiene radio 3. Así que si el centro está en el punto de cruce, lo que hacemos es resolver el sistema de estas dos rectas, que es un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, muy fácil de resolver. Me da que x vale 4/3 y que y vale menos 1/3, que serían las coordenadas del centro de la circunferencia. Por lo tanto serían x menos h menos 4/3 más y menos k menos 1/3 me dan más al cuadrado. Y esto tiene que ser igual al radio al cuadrado, pero como tiene radio 3 me da 9. Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a calcular la ecuación de la circunferencia que tiene radio 2 y cuyo centro está situado en el punto
que ocupa la ordenada al origen de esta recta. Recuerda que la ordenada al origen representa el punto donde esta recta corta el eje de la cis. Pues precisamente en ese punto, según este ejemplo, está situado el centro de la circunferencia de radio 2. Así que lo que hacemos es calcular el punto donde esta recta corta el eje de las x. Eso lo hacemos haciendo x igual a 0. En esta ecuación, si x vale 0, la y vale 4. Así que el punto de intersección de la recta con el eje y es el 0,4, que es h y k. Así que la ecuación de la circunferencia será x menos 0 al cuadrado más y menos 4 al cuadrado igual a 2 al cuadrado, porque el radio es 2. Vamos a ver ahora la forma general de la circunferencia. Lo que hacemos para obtenerla es sencillamente desarrollar la forma ordinaria. Vamos a desarrollar estos binomios y vamos a agruparlos. Desarrollando los binomios al cuadrado tenemos cuadrado del primero, doble producto del primero por el segundo, más cuadrado del segundo, para este binomio. Para el otro sería cuadrado del primero, doble producto del primero por el segundo, que es menos 2k, más cuadrado del segundo. Y esto igual a r cuadrada. Ahora lo que hacemos es ordenarlo de una manera en función de su grado. X cuadrada más y cuadrada, luego las x, luego las y, y luego los términos constantes. Así que ahora tenemos, si llamamos a igual a menos 2h a este coeficiente de la x, b menos 2k al coeficiente de la y c a los tres números estos, entonces la ecuación se puede poner como x cuadrada más y cuadrada más ax más bi más c, donde a, b y c son constantes. Esta sería la forma general de la circunferencia, de la ecuación de la circunferencia. Ahora vamos a proceder al contrario. Vamos a suponer que nos presentan una ecuación de segundo grado, como esta que tenemos aquí, en x y en y. Y la pregunta es, ¿esta ecuación representa una circunferencia? Vamos a ver qué condiciones se requieren para que esta ecuación represente una circunferencia o no. Para eso lo que hacemos es partir de esta ecuación y utilizar un procedimiento conocido como completar cuadrados. Este procedimiento de completar cuadrados, si no lo conoces, lo encontrarás definido en el índice alfabético de la página web como completar cuadrados. Buscas completar cuadrados en el índice de la página, recuerda, quiero probar matemáticas.com, ¿sí? Y encontrarás explicado el procedimiento con un ejemplo. Aún así, nosotros, lo iré explicando detenidamente. Tenemos esta ecuación. Vamos a completar los cuadrados. Para eso las vamos a agrupar. Esta ax con el x cuadrada y esta b con el y cuadrada. Esta ecuación me va a quedar de esta forma: x cuadrada más ax, y cuadrada más b más c. Es la misma, simplemente en otro orden. Pero eso tiene un interés. Voy a formar un cuadrado perfecto con esos dos números, un binomio elevado al cuadrado. Para esto lo que hago es, el procedimiento de completar cuadrados es muy sencillo. Se fija uno en el coeficiente de la x, que en este caso es a, se divide entre 2 y se eleva al cuadrado. Como he sumado este número, se lo resto para que la ecuación no se altere. Con el coeficiente de la y vamos a hacer lo mismo. Para conseguir un binomio al cuadrado con estos dos términos, voy a añadir otro, que es dividir el coeficiente, que es b, entre 2 y elevarlo al cuadrado. Y se lo resto para que no se altere la ecuación, y el c se queda como está. Entonces ahora tengo estos tres términos y estos tres. Empecemos por estos tres. Esto es x más a al cuadrado, porque x más a al cuadrado sería cuadrado del primero, que es x cuadrada, cuadrado del segundo, es x más a partido por 2 al cuadrado. ¿Por qué? Porque sería cuadrado del primero más cuadrado del segundo más doble producto del primero por el segundo. Bien, lo vamos a ver en la siguiente. O sea, sería x más a partido por 2 al cuadrado, y el siguiente sería y más b partido por 2 al cuadrado más c, menos los términos que he restado para no alterar la ecuación. Pasar de este paso, desde el anterior a este paso, pues te interesa hacerlo detenidamente, no folio aparte. Bien, teniendo esto, paso estos términos al otro lado, saco
el a entre 2 me queda cuadrado entre 4, b cuadrada entre 4, como un denominador, en fin, un poquito de álgebra sencilla, y ya tengo la forma que está aquí. Observa que menos a partido por 2 podría ser el h, menos b partido por 2 podría ser el k, es decir, las coordenadas del centro, y si este término fuera positivo, esto sería el radio al cuadrado. Por lo tanto, todo este procedimiento sí que me hubiera llevado a la ecuación de una circunferencia. Pero, claro, todo depende de lo que pase aquí. Vamos a verlo. Para que sea esta ecuación una circunferencia, hay tres casos. Primer caso, este segundo término es mayor que 0. En ese caso, el segundo miembro es positivo y por tanto el radio de la circunferencia sería la raíz de este número. Y su centro estaría situado en menos a partido por 2 menos b partido por 2. Así que si esto es mayor que 0, sí que tenemos una circunferencia. Otra posibilidad es que esto sea 0. En ese caso tendríamos una circunferencia de radio 0 que representa un punto. Porque yo tendría aquí el punto de coordenadas menos a partido por 2 menos b partido por 2. ¿Sí? Me quedaría x más a partido por 2 al cuadrado más y más b partido por 2 al cuadrado. Para que sea igual a 0, este tiene que ser 0 y este tiene que ser 0, lo que significa que x es un número, lo igualo a 0, y más b partido por 2 también sería un número y serían las coordenadas de un punto. Y el tercer caso, cuando esto es menor que 0, este segundo miembro es negativo, por lo tanto el radio de la circunferencia es negativo y esta ecuación nos representa un lugar geométrico en la geometría de los números reales, que es lo que estamos trabajando ahora. Así que el caso que me interesa realmente es cuando el segundo término es mayor que 0. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver si esta ecuación representa una circunferencia. Bien, ya sabemos que el método consiste en completar cuadrados. La ecuación ya están agrupados y empiezo con x cuadrada menos 2x. Lo divido entre 2, el coeficiente de la x es menos 2, lo divido entre 2, me da menos 1, lo elevo al cuadrado y me da 1. O sea que tengo que sumar un 1 para hacer un cuadrado perfecto con estos dos términos. Le resto el 1 para que no se altere la ecuación. Ahora voy al y cuadrada menos 4y. El coeficiente de la y es menos 4, lo divido entre 2, me da menos 2, lo elevo al cuadrado y me da un 4. Si a este 4 le resto el 4, no se altera la ecuación. Pero aquí, con estos tres términos, ya tengo lo que sería un y menos 2 al cuadrado. Y con estos tres tengo lo que sería un x menos 1 al cuadrado. Lo que me resta es pasar este y los negativos al otro lado, que me darían un 21. Al ser positivo, significa que esta ecuación representa a una circunferencia con centro en el punto 1, 2 y de radio raíz 21. Bien, vamos a ver ahora que una circunferencia, la ecuación de una circunferencia tiene tres condiciones. Observa que tanto en la forma ordinaria como en la forma general, digamos, esta es la forma ordinaria, x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado igual a r cuadrada. Hay tres parámetros que definen la circunferencia, que son h, k y r. En la forma general, que sería x cuadrada más y cuadrada más ax más b más c, también hay tres parámetros que son a, b y c. Así que la ecuación de una circunferencia puede calcularse conociendo los valores de tres parámetros, lo que requiere de tres ecuaciones independientes que se obtienen de tres condiciones independientes. Es decir, para definir una circunferencia de manera única necesito tres condiciones independientes. Vamos a ver ejemplos con diferentes tipos de condiciones. Por ejemplo, tenemos tres puntos por donde pasa la circunferencia. Vamos a calcular la ecuación de una circunferencia, su radio y su centro, conociendo que pasa por los tres puntos siguientes. Es decir, el 1, 0, que es este, el 1, 2 y el 0, 1.
Si la circunferencia pasa por los 3 puntos, cada uno de estos 3 puntos deben satisfacer esta ecuación. Es decir, si sustituyo los valores de x y de y de cada punto, tendré 3 ecuaciones. Que serían, por ejemplo, para el primero, sustituyo el 1 y el 0, me quedaría 1 al cuadrado más 0 al cuadrado, que es lo que tengo aquí, más a por 1, más b por 0, más c. Esta ecuación la simplifico y me da a más c igual a menos 1. El menos 1 viene de pasar este 1 al lado derecho. Para la segunda ecuación hago lo mismo. Tengo el 1, 2. Sería 1 al cuadrado más 2 al cuadrado, los que tengo aquí. Ahora la x, que es 1, multiplica la a. El 2 multiplica a la b. Más el c. Simplifico y me queda esta. Para la tercera, similar. Tengo 3 ecuaciones, 3 incógnitas. Además, un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas muy fácil de resolver. Obtengo que los valores de a son menos 2 y 1. Por lo tanto, la circunferencia buscada es esta. Ahora, para encontrar su radio y su centro, necesitamos completar cuadrados. Y hacemos lo mismo. El x cuadrada menos 2x lo completo con un 1. El y cuadrada menos 2y también con un 1, lo resto y tengo esta relación. Es decir, se trata de una circunferencia de radio unidad y centro en el punto 1, 1. Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a calcular la ecuación de una circunferencia que pasa por 2 puntos y conocemos su radio. Los 2 puntos son el 3, 1 y el 6, 4. Y la longitud del radio es 3. Esto lo tenemos en la figura 4. Veremos que hay 2 circunferencias que cumplen esas condiciones. Es decir, hay 2 circunferencias que pasan por estos 2 puntos y tienen radio 3. Eso lo veremos a lo largo del problema. Si la circunferencia buscada pasa por los 2 puntos y tiene radio 3, los 2 puntos deben satisfacer la forma ordinaria de la ecuación. Sé que la circunferencia pasa por este punto y por este. De momento supongo que solo hay una, pero veremos que las ecuaciones me llevan a 2 soluciones. Aquí están los puntos de radio 3 y una circunferencia de radio 3 que pasa por esos 2 puntos. Ahora vamos a calcular esta ecuación. Así que lo que hacemos es sustituir los valores de los puntos en la ecuación. Y obtenemos 2. Por ejemplo, 3, 1 sería 3 menos h al cuadrado, 1 menos k igual con 3 al cuadrado. El 6, 4. Pues 6 menos h, 4 menos k. Y así. Desarrollo, y aquí las tengo. Y entonces ahora resuelvo. Pero observa que tengo 2 ecuaciones y 3 incógnitas. Por lo tanto, voy a obtener de estas h y k. Uno de los dos va a actuar como parámetro. Diremos que h más k vale 7. Ahora voy a sustituir el valor de k, que es 7 menos h, en la primera ecuación. Y obtengo que h al cuadrado más 7 menos h al cuadrado menos 6h me queda la primera ecuación que tengo aquí, todo en términos de h. Que me queda h cuadrada menos 9h más 18. Y es aquí donde aparece una ecuación de segundo grado para los valores de la h que representan la abscisa del centro. Resuelvo y tengo que h1 vale 6 y h2 vale 3. Si h1 vale 6, de acuerdo con esta relación, k1 vale 1, y si h2 vale 3, de acuerdo con esta relación, k2 vale 4. Así que tengo 2 soluciones. Son 3 y 4, 6 y 1 para la posición del centro. Y como las dos tienen radio 3, pues ya tengo las 2 ecuaciones. No tengo más que dibujarlas y ver que efectivamente las dos pasan por ese punto, por el P1 y por el P2. Aunque estos pasos los voy haciendo más o menos rápido, te interesa escribir un folio y repetir detenidamente alguno que no te quede claro. También es muy importante que estos dibujos tú seas capaz de hacerlos con estas ecuaciones, con esta información. Vamos a ver otro ejemplo, 2 puntos y el centro sobre una recta conocida. Vamos a calcular la ecuación de una circunferencia, su centro y su radio, conociendo que su centro está sobre la recta de ecuación igual x menos 1.
y pasa por los dos puntos 4, 1 y 6, 3. Esto lo tenemos en la figura 6. Así que los dos puntos deben satisfacer la forma ordinaria de la ecuación, esta que teníamos aquí. Lo hacemos, la sustituimos para la primera y obtenemos esta ecuación. Para la segunda obtenemos otra ecuación. Yo tengo dos ecuaciones, dos incógnitas. En la figura 6 he dibujado la recta igual a x menos 1, los dos puntos por donde debe pasar la circunferencia. Y ahora vamos a calcular. Como la recta pasa por el centro, el punto de coordenadas HK debe satisfacer esta ecuación. Que en el enunciado del problema nos dicen que el centro de la circunferencia está sobre la recta. Así que si el centro tiene coordenadas HK, estos dos números HK satisfacen esta ecuación. Así que los ponemos y obtenemos que K es igual a H menos 1. Y de nuevo ya tengo una relación entre K y H que puedo sustituir en cualquiera de estas dos para obtener las soluciones. Sencillamente agrupo esta y esta. Ya tengo tres ecuaciones, tres incógnitas. Para obtener la solución, lo más sencillo es restar las dos primeras. Al restar las dos primeras me da esta ecuación, junto con la que ya teníamos de la recta. Tenemos ahora dos ecuaciones con dos incógnitas. Resuelvo y obtengo que el valor de H es 4 y el de K es 3. Así que el centro está en 4, 3. Para obtener el radio, calculamos la longitud del segmento CP2. Es decir, sabiendo que el centro está por aquí, cojo cualquiera de los dos puntos, sé que del centro cualquiera de los dos puntos tengo la longitud del radio. Y me da pues un 2, utilizando la definición de distancia. Aquí lo tengo. Sé que el centro está en 4, 3 sobre la recta. Y ahora lo que estoy haciendo es calcular la distancia CP2, que sería 6 menos 4 al cuadrado y 3 menos 3 al cuadrado, pues me da un 2 al cuadrado que es 2. Así que la ecuación buscada es esta que está aquí y aquí tenemos la figura. Vamos a ver ahora lo que se llama una familia de circunferencias. Acabamos de ver que la ecuación de una circunferencia se obtiene con tres condiciones independientes. La pregunta es, ¿qué pasa si ahora tengo únicamente una condición o dos condiciones? Entonces, si tengo dos condiciones, habrá la tercera condición va a aparecer como parámetro. Y si tengo una condición, entonces la circunferencia también puede tener dos parámetros. Vamos a ver ejemplos de familias de circunferencias. La familia de las circunferencias que pasan por el origen es una familia con dos parámetros. Sabemos que pasan por el origen, es decir, que esta sería la ecuación, veremos cómo se obtiene. Si pasa por el origen, sabemos que x igual a y igual a 0 en la expresión ordinaria de la ecuación. Es decir, a partir de la ecuación ordinaria de una ecuación, hago que pasa por el origen, lo que significa que x vale 0 y vale 0. Si esto es así, elevo al cuadrado, ¿verdad? Y me queda que h cuadrada más k cuadrada es r cuadrada. Así que todas las circunferencias que pasan por el origen tendrán un radio que será igual a h cuadrada más k cuadrada, que es la ecuación que tengo aquí. Es dos parámetros que son h y k, que además están relacionados con esta ecuación. Vamos a ver ahora la familia de circunferencias cuyos centros están en el eje X. Y esto se obtiene haciendo k igual a 0 en la forma ordinaria de la circunferencia. Es decir, esta es la forma ordinaria. Como pasa por el eje X, la k vale 0. Y me va a quedar x menos h al cuadrado más y cuadrada igual a r cuadrada. Es decir, puede estar en cualquier punto del eje de las x y tener cualquier radio. La familia de todas las circunferencias que tienen como centro común un punto. Es una familia de un parámetro que sería x menos 3 al cuadrado más y menos 3 al cuadrado igual a r cuadrada. Todas tienen centro 3, 3, diferentes radios. La familia de curvas que pasa por las intersecciones de dos circunferencias dadas. Se trata de una familia de un parámetro. Observa que se trata de la familia de curvas.
Este es un caso muy especial. Si tengo dos circunferencias, si todas las curvas que pasan por las intersecciones de esas dos circunferencias representan una familia de un parámetro. Esto se demuestra, te convendría ver el ejercicio 11, que la forma sería esta. La curva que está representada por esta ecuación puede ser una recta o una circunferencia. Más ejercicios de este tema lo verás en la sesión de ejercicios. Vamos a ver ahora lo que es el eje radical de dos circunferencias. Sean C1 y C2 dos circunferencias no concéntricas. Aquí están sus ecuaciones. Y vamos a formar una familia de curvas cuya ecuación es esta que está aquí. Es lo que decíamos hace un momento del ejercicio 11. Todas las curvas que pasan por la intersección de estas dos circunferencias son de esta forma. Ahora observa que si K es igual a menos 1, este vale 0, este vale 0. Aquí tendría un A1 menos A2, B1 menos B2 y C1 menos C2. ¿Sí? Es decir, me quedaría una ecuación de este tipo. Pero observa que estos son números, X y se trata de la ecuación de una recta. O sea que de la familia de curvas que pasan por la intersección de estas dos circunferencias, cuando K igual a 1 obtenemos una recta. Pues bien, a esa recta se le llama eje radical. Se dice eje radical de la circunferencia C1 y C2 y se obtiene sencillamente poniendo las dos circunferencias en su forma general y restándolas. Vamos a ver ejemplos. Ahora, según las posiciones relativas de las dos circunferencias podemos distinguir tres casos. Por ejemplo, primer caso, si C1 y C2 son dos circunferencias que se cortan en dos puntos diferentes, que era el caso que veíamos anteriormente de la familia de curvas que se generan en la familia de curvas que pasan por los puntos de intersección de estas dos rectas. Entonces el eje radical en este caso pasa por los dos puntos de intersección. Esto lo vemos en la figura 8, que está en la siguiente página. Si C1 y C2 son dos circunferencias que se cortan en un punto, el eje radical pasa por ese punto común, es decir, es tangente a las dos circunferencias. Y si C1 y C2 son dos circunferencias que no tienen ningún punto común, el eje radical no tiene ningún punto común con estas circunferencias, que es la figura 10. Vamos a verlas. Vamos a ver ejemplos de cómo calcular el eje radical de circunferencias de los tres casos. El primer ejemplo, tengo la circunferencia C1 y C2 que tengo aquí. Voy a encontrar el eje radical, que es sencillamente restando las ecuaciones. X cuadrada menos X cuadrada me da 0, Y cuadrada menos Y cuadrada me da 0, menos 2X menos 6X me da 4X positivos, menos 2Y menos 6Y me da 4Y positivos, y menos 1 menos 14 me da menos 15, y esto igual a 0. Ya tengo la ecuación del eje radical de estas dos circunferencias. ¿Sí? He dibujado las dos circunferencias y las dos circunferencias se cortan en dos puntos. Y vemos que esta recta es el eje radical, este que está aquí. Pasa por los dos puntos. En el siguiente ejemplo, tengo dos circunferencias, estas que están aquí. Las restamos igual que en el caso anterior y obtengo esta ecuación. Se trata de dos circunferencias que son tangentes en un punto. Si dibujamos la ecuación de esta recta, que es la del eje radical de estas dos circunferencias, obtengo esta recta, tangente al punto de intersección. Y el ejemplo 3 se trata de dos circunferencias que no tienen ningún punto en común. Hago las restas, me queda esta ecuación, la dibujo y aquí tengo el eje radical de dos circunferencias que no se cruzan. Vamos a ver ahora otro ejemplo, que es otro tema, que es la recta de los centros, es decir, la recta que une los centros de dos circunferencias no concéntricas. A esta recta que pasa por los centros de dos circunferencias no concéntricas se llama recta de los centros. Vamos a demostrar que es perpendicular a la recta del eje radical. Vamos a empezar por definir dos circunferencias, C1 y C2, no concéntricas. Aquí están sus ecuaciones en forma general. La diferencia entre una y otra son sus coeficientes. Sabemos que los centros de C1 y C2 son respectivamente. Acuérdate que si la ecuación está en forma general,
el centro tiene coordenadas menos A1 entre 2 y menos B1 entre 2. Esto lo vimos en la sección anterior. Quiero decir, en una de las páginas anteriores. Si no te aclaras, pues te conviene repasarlo. Para la segunda circunferencia, pues el centro estará en menos A partido por 2, B partido por 2. Ya tengo las posiciones de los centros de cada circunferencia. Ahora trazo la pendiente de la recta que une estos dos centros. Y la pendiente será esto menos esto dividido entre esto menos esto. Y aquí la tengo. Vamos a llamar M minúscula de subíndices RC, recta de los centros. Aquí está su pendiente. Ahora vamos a calcular la ecuación del eje radical. Ya sabemos que restando las ecuaciones obtengo la ecuación del eje radical, una recta. Esta recta, para calcular su pendiente, sencillamente aquí tenemos que los coeficientes de la x y de la y. No hay más que pasar estos términos a la derecha y despejar la y. Y obtengo que la pendiente del eje radical, le tengo una m, subíndice ER, es menos A2 menos A1, B2 menos B1. Esto es muy fácil de ver. Paso este término al lado derecho y me queda menos A1 menos A2, que el menos hace A2 menos A1, lo que tengo arriba. Voy a dividirlo entre B1 menos B2, pero como tengo B2 menos B1, para que se parezca a esto, tengo que cambiar de signo. Si ahora las multiplico, me da menos 1, que es la condición que tienen que tener los pendientes que corresponden a rectas que son perpendiculares entre sí. Por lo tanto, el eje radical y la recta de los centros son perpendiculares entre sí. Bien, el siguiente y último tema. Bueno, antes vamos a ver algunos ejemplos. Vamos a calcular las ecuaciones de la recta de los centros de los ejemplos 7, 8 y 9. Y vamos a comprobar con estos ejemplos que la recta de los centros es perpendicular al eje radical en cada caso. En el ejemplo 7 teníamos que la ecuación del eje radical era este, por lo tanto su pendiente es menos 1. Esto se obtiene de pasar el 4x al lado derecho y dividir entre 4. Me da menos 1. Las dos rectas eran estas. Si estas rectas las trabajo completando cuadrados, este es un ejercicio que puedes hacer. Es muy sencillo. Llegas a la conclusión de que esta circunferencia tiene como centro el 1, 1. Esta circunferencia completando cuadrados me lleva a que el centro está en el 3, 3. Calculo la pendiente de la recta que une estos dos puntos y me da, bueno, ya calculo directamente la recta, es esta que está aquí, la dibujo, y vemos, simplificando, que la recta es igual a x, por lo tanto la pendiente de la recta de los centros es 1. Y como la del eje radical era menos 1, eje radical, recta de los centros, en el dibujo ya se ve que son perpendiculares, pero si las multiplico, me da menos 1, que es la condición para que estas dos, la condición que tienen que tener las pendientes para que al multiplicarse me dé menos 1, indica que las rectas a las que pertenecen estas dos pendientes son perpendiculares entre sí. Para el ejemplo 8 es similar, el eje radical es 8x menos 24, por tanto el eje radical es paralelo al eje Y, porque me quedaría x igual a 24 entre 8, me da x igual a 3. Aquí tengo las dos rectas, las dos circunferencias, C1 y C2. Completando cuadrados obtengo sus centros. Es un ejercicio que puedes hacer. Y esto me lleva a la recta que une estos dos puntos. La tengo aquí. Y por lo tanto, simplificando, me queda igual a 1. Por lo tanto, la recta de los centros es paralela al eje X, igual a 1, esta que está aquí. Y perpendicular al eje radical. Y por último, la ecuación del eje radical es esta que tenemos aquí. Su pendiente es menos 1, despejando la ecuación, es fácil verlo. Las dos circunferencias vienen dados por estas ecuaciones. Completando cuadrados encuentro las posiciones de sus centros. Calculo la ecuación del eje, o sea, de la recta que une estos dos centros, que es la recta de los centros. Simplifico y me da igual a x. La pendiente es 1, las multiplico, me da menos 1. Por lo tanto, estas dos rectas son perpendiculares, como lo muestra el dibujo. Bien, pues ahora sí, vamos a ver el último tema de esta sección, que es longitud de la tangente.
Vamos a considerar un punto P1 exterior a una circunferencia. Tengo una circunferencia y elijo un punto P1 cualquiera fuera de la circunferencia. Y luego trazo una recta que es tangente a la circunferencia. Vamos a suponer que la tangente pasa por el punto P2. Por lo tanto, el segmento P1, P2 es tangente a la circunferencia que tenemos aquí en el punto P2. De la misma forma, por este punto P1 podemos trazar una tangente a la circunferencia en este punto que llamaríamos P2'. Entonces tengo dos rectas tangentes, una que es P1, P2 y otra que tiene P1, P2'. Se tiene que la longitud de estos dos segmentos, es decir, el segmento P1, P2 es igual al segmento P1, P2'. Esto es muy fácil de ver, ¿sí? Está desarrollado en el ejercicio 13. Bien, esto quiere decir que las longitudes de las tangentes son iguales. Pero ahora vamos a ver cuánto miden. Vamos a calcular su longitud. Y esto nos interesa porque esto nos llevará a determinar una propiedad muy importante del eje radical. Bien, como el radio es perpendicular a la tangente en todo punto, en el triángulo rectángulo P1, P2C se cumple el teorema de Pitágoras. Este al cuadrado más este al cuadrado pues va a ser esta distancia. Pero esta distancia es la distancia entre el punto y el centro. ¿Sí? Al elevar al cuadrado pues me queda, aplicando la noción de distancia, simplemente esta diferencia. Ahora despejo la longitud de la tangente y me queda que la longitud de la tangente es la raíz de x1 menos h al cuadrado más y1 menos k al cuadrado menos r cuadrado. Así que lo que tenemos es si C1 y C2 son dos circunferencias no concéntricas, como el de la figura que tenemos aquí. Ahora esto es un paso más allá. Ya no tenemos una circunferencia y dos puntos, no, ahora tengo dos circunferencias y hay un punto que se encuentra a la misma distancia de estos puntos de tangencia. Se puede demostrar, ejercicio 14, que punto PXY es un punto del eje radical de la circunferencia C1 y C2. Si y solo si las longitudes de las tangentes trazadas desde P a las circunferencias son iguales. Vamos a ver lo que quiere decir todo esto. Ahora, apoyados en este resultado, vamos a ir más lejos. Cojo un punto cualquiera y trazo una tangente a una circunferencia. Tengo otra circunferencia aquí, trazo otra tangente, pero por el mismo punto. Lo que tienen en común estas dos tangentes es el punto P de XY. Lo que me dice esta propiedad es que esta LT1 es igual a LT2. Si solo si este punto está sobre el eje radical de las dos circunferencias, lo que define el eje radical. El eje radical de dos circunferencias no concéntricas es el lugar geométrico de los puntos del plano, donde las longitudes de las tangentes trazadas desde este punto, es decir, las longitudes de las tangentes de este punto cualquiera que está sobre el eje radical, a las circunferencias son iguales, es decir, esta distancia es igual a esta. Y eso nos permite tener una definición del eje radical como lugar geométrico. Bien, ahora antes de pasar al siguiente tema, pues te conviene hacer los ejercicios de esta sección.